Continuamos con el debate de las proposiciones no de ley en pleno. La siguiente es la relativa al apoyo al sector de la estiba. La presenta el Grupo Parlamentario Podemos Andalucía. Para su defensa tiene la palabra su diputado, el señor Rodríguez González. Muchas gracias. Primero, saludar a los trabajadores de la estiba que se encuentran aquí presentes y celebrar con ellos la victoria que esta mañana hemos conseguido en el Congreso de los Diputados. Es una victoria histórica. Hacía décadas que no se convalidaba un decreto después de que lo sacara un gobierno, y esta PNL yo sé que tiene un corto recorrido jurídico, pero tiene un valor simbólico político enorme, que es el espaldarazo a la lucha importantísima, simbólica, que tiene que ser estimulante para el resto de trabajadores en este país que están llevando a cabo los estibadores. Decía que esta PNL tiene un valor simbólico y lo tiene que tener en dos sentidos. Tiene que ser una llamada de atención al servilismo, al vasallaje del gobierno de Mariano Rajoy con la señora Merkel y con la Unión Europea. Una Unión Europea que ha condenado a este país y a Andalucía a ser la periferia de la periferia, a tener en una división internacional del trabajo siempre a los sectores con menor valor añadido, con menor productividad, y ahí lo vemos también entonces en términos de empleo y de riqueza. Y justamente cuando tenemos una actividad portuaria estimulante, creciendo, con algunos puertos estratégicos como el de Algeciras, de nuevo vamos a hacer un ejercicio de servilismo y de vasallaje. Vamos a convertir al Gobierno de Madrid en testaferro de Merkel. Claro, uno viendo las estadísticas entiende por qué hay testaferros de la Unión Europea, a pesar de que eso degrada la vida de la mayoría social trabajadora de este país. Y es porque una minoría de este país consigue algunos réditos de esa posición servir en relación a la Unión Europea. Esta PNL debe servir de llamada de atención para defender a este país frente a la Unión Europea y a la mayoría social trabajadora de este país frente a la División Internacional del Trabajo, que nos posterga al último escalón. Segundo, esta PNL debe servir también para una cosa muy importante, y es que el señor Mariano Rajoy y su ministro ha ido un poco más allá en la interpretación de la normativa de la Unión Europea. Se podía tener otro marco para adaptarse a la normativa, pero ha ido más allá, y ha ido más allá porque persigue la pulverización de los derechos sociales, democráticos y laborales de los trabajadores de este país. Hay un intento desde hace años de no dejar ninguna conquista en pie de los derechos de los trabajadores. Y por eso esta PNL tiene que servir de espaldarazo a este colectivo, porque ya hemos aprendido algo. Y hemos aprendido durante estos años que cuando pierde un colectivo de trabajadores no gana nadie, absolutamente nadie. En cambio, cuando hay victorias de los trabajadores se abren muchísimas oportunidades para recuperar derechos. Quiero aprovechar también esta tribuna para llamar la atención a una sentencia del Tribunal Supremo de estos días, que ha sido un verdadero golpe al derecho del trabajo y al derecho de huelga de los trabajadores. Y es que en este país se están pulverizando los derechos que se conquistaron, algunos como el derecho de huelga, con la sangre de trabajadores en este país. Hay que recordarlo, no se nos ha regalado nunca nada. Y por eso mismo, por este último aspecto, yo quería señalar algunas cosas importantes de la PNL. Primero, darle la vuelta al discurso maniqueo de los privilegios. Curiosamente, aquellos que defienden a los privilegiados de este país rodean con una diana, la diana de los privilegios, a algunos sectores de los trabajadores. Y yo creo que este debate tiene que abrir una discusión en el seno de esta sociedad. Ya tuvimos una elección con los controladores aéreos. Yo no recuerdo que hayan ganado nada el resto de trabajadores de AENA, que se haya creado más empleo, que hayamos recuperado tarifas asumibles para los usuarios. No es verdad, no hubo ninguna ganancia de la barbaridad que se hizo con aquel colectivo. Quiero recordar también la diana que se nos colocó a los profesores, a los docentes, a los secundarios. No hemos ganado nada con el golpe tan fuerte en materia de empleo y reducción salarial cuando se nos decía que los docentes éramos privilegiados.
no hemos ganado nada en ratio, no ha habido una mejora de la inversión pública educativa, en la calidad educativa, en el empleo. No ha habido nadie de la comunidad educativa que ganara con eso. Igual que no hay nadie que gana cuando ya se habla de empleados públicos privilegiados por tener sueldos de 1.000 euros, y estoy convencido que a final de año se dirá que los pensionistas de este país serán privilegiados por jubilarse a los 67 años. Que sirva este debate, el debate de la estiva y de los estibadores, para unir solidariamente a todos los colectivos que sufren la agresión constante que estamos viviendo con la crisis, con la gestión de la crisis, que está sirviendo de excusa para pulverizar nuestras conquistas. Claro, estamos tan acostumbrados que algunas direcciones sindicales tuerzan el brazo, que cuando hay sector de trabajadores y direcciones sindicales que se mantienen firmes, nos extrañe. Pero es que esa extrañeza es la que se tiene que convertir en norma en este país, no en la excepción. Quiero también llamar la atención con alguna serie de propuestas que están encima de la mesa, que yo espero que se retiren del debate público, porque de alguna manera recogen en este país la corrupción que es estructural. Y hablamos de corrupción legal, de poner el dinero público al servicio del interés privado. Desde el Grupo Parlamentario Podemos no vamos a consentir que se pongan millones de euros encima de la mesa para despedir a trabajadores y después contratarlos por la puerta de atrás de manera precaria y metiendo a las empresas de trabajo temporal. El dinero público no puede servir para eso. Lo que hace falta es tener claridad y saber que se va a subrogar a todos los trabajadores manteniendo sus derechos, consolidándolos en el tiempo como cualquier otro colectivo de trabajadores se merece. Pero no poner dinero público, que ya lo hemos visto en otros casos, para precarizar a las siguientes generaciones. Eso es indecente y es corrupción legalizada. Igual que es corrupción legalizada plantear que en algunos puertos en los que se crea empleo vayamos a prejubilaciones con dinero público. No se puede admitir. Lo que hay que hacer es crear más puestos de trabajo, no menos. No podemos, porque ya tenemos la experiencia de algunos sectores como el de Movistar, donde todavía siguen prejubilando gente mientras entran las nuevas generaciones por la puerta de atrás en contratas y en subcontratas con salarios que no alcanzan a los de sus predecesores y con condiciones laborales lamentables. No vamos a poner dinero público para eso, que lo pongan las empresas. Con dinero público, desde luego, no estamos dispuestos a tolerar ni despidos ni rebajas en las condiciones de los trabajadores de la estiva. Igual que no estamos dispuestos a tolerar que con dinero público se juegue a la economía de casino. No habíamos dicho que ya habíamos terminado con la experiencia del ladrillazo y del boom inmobiliario con la economía de casino, y ahora se pone dinero ¿para qué? Para que haya algunas empresas que lo que están viendo es no cómo hacer la producción de la estiva, sino a quién le van a vender las tareas. Ya hay empresas que están planteando a qué capital chino le van a vender, y lo vamos a hacer con dinero público. Es decir, le vamos a dar la señal al capital internacional que se puede venir aquí, porque los trabajadores en el futuro van a ser contratados con empresas de trabajo temporal con dinero público. Eso es indecente, es corrupción legalizada, y de luego nosotros no lo vamos a tolerar en absoluto. Subrogación del personal, convenio de sector. No estamos dispuestos a parcializar las condiciones de los trabajadores y a enfrentarlos entre sí. Esos son los efectos de la última reforma del Partido Laboral. Ya hemos aprendido. Y ese es el mensaje que Podemos también lanza a la sociedad. Están ustedes solos. Lo de hoy ha sido una derrota histórica. Empiecen a negociar desde otras condiciones. Y le decimos también a Ciudadanos que tengan posiciones más claras. Uno no puede estar del no así a la abstención en 24 horas. Aislemos al Partido Popular para que haya una negociación con todas las bandas, con los trabajadores, con las empresas si hacen falta. Y si no, apoyaremos con decisión todas las medidas que los trabajadores quieran llevar a cabo. Porque en este país, cada vez que alguien va a hacer una huelga, se abre un debate sobre el derecho a huelga, y curiosamente lo que hay primero es una campaña de que las huelgas ya no tienen efecto. Curiosamente, cuando los trabajadores de la activa han dicho que van a la huelga, se ha visto que quien mueve con las manos en el día a día este país siguen siendo los trabajadores y trabajadoras de este país. Y lo han demostrado ellos. Si se cierran los puertos, se abren oportunidades también para otros sectores, para recuperar este país, para nosotros, para la mayoría social. Por eso tampoco, desde el Grupo Parlamentario Podemos, estamos dispuestos a apoyar todas las medidas de huelga que ellos quieran llevar adelante. Saludaros otra vez. Corazón, coraje, valentía, fuerza. Sé que es mucha responsabilidad, hay muchos ojos mirando. Soy ejemplo. Hasta la victoria.
Le ruego a las personas que nos acompañan que se abstengan de hacer cualquier manifestación y les quiero avisar de que este será el último aviso si quieren permanecer con nosotros durante el debate de esta iniciativa. Ayúdennos a no tener que invitarlos a salir del salón de plenos. Pasamos al turno del resto de grupos políticos. Interviene en primer lugar la diputada del Grupo de Izquierda Unida, la señora Nieto Castro. Señoría, tiene usted la palabra. Gracias, presidenta. Buenas tardes. Sumo al saludo fraterno y solidario que ya ha trasladado a los trabajadores de la estiba que nos acompañan el proponente de la iniciativa del Grupo Parlamentario de Podemos, a los hombres y las mujeres de Izquierda Unida, representados aquí en nuestro grupo parlamentario. Estamos muy orgullosos y agradecidos de la lección de dignidad que lleváis dando mucho tiempo defendiendo vuestras condiciones laborales y, además, implicados activamente en la defensa de las condiciones laborales de otros muchos colectivos que han atravesado situaciones difíciles y que siempre han contado con el arropo solidario de los trabajadores de la estiba. Es de justicia que ahora seamos nosotros y nosotras quienes estemos a vuestro lado en esta lucha en la que hoy hemos superado un hito importante. Tenemos que felicitarnos de la retirada de ese decreto, del rechazo que las Cortes Generales, que el Congreso de los Diputados ha hecho del decretazo, del decreto impuesto por un PP nostálgico de una mayoría absolutísima de la que ya no disfruta. Un PP que sigue en los mismos tics del rodillo que por 5 años nos ha pasado por encima a los trabajadores y trabajadoras cuando no había matemáticamente una mayoría en el Congreso que le pudiera parar los pies. Es una gran noticia la enorme lección de humildad que se ha llevado hoy el Partido Popular, gracias a vuestro tesón y gracias a los partidos que hemos mantenido la palabra dada, que debiera tener un valor por encima de cualquier otra consideración si quienes estamos en la política y participamos activamente de ella queremos evitar que la gente siga despreciando a las personas que se dedican a la política. No se puede tener dos caras y dos palabras. Por eso, lo que ha hecho Ciudadanos les debería de dar color en la cara. No se le puede decir a los trabajadores que se queden tranquilos, que van a votar que no, y luego bailar un choti en un ladrillo y quedarse en mitad de ninguna parte, en una abstención por si acaso y cuela y entra, pero no ha sido por mi culpa que no lo voté, pero tampoco lo he impedido votando que no. Algún día tendrán ustedes que abandonar el concurso de obviedades, bajar a la arena de la política, mojarse y tener una cara y defender la palabra que le dan a la gente. Y a esos trabajadores Ciudadanos les dijo que iba a votar que no. Y reivindico aquí el valor de la palabra que le damos a las personas a las que tenemos el honor de representar a las instituciones y que no se merecen que se juegue con ellos cuando estamos hablando de su futuro, del futuro de su familia y de unos puestos de trabajo de los que, como bien se ha dicho ya en la tribuna por parte del proponente de Podemos, han sufrido una campaña de desprestigio y de acoso completamente organizada para echar a pelear a trabajadores contra trabajadores. En esa carrera hacia ninguna parte, a ver si estamos todos igual de tiesos, todos con los mismos pocos derechos y todos igual de explotados, ya podemos sentirnos tranquilos y no ver en la referencia de un colectivo que por años ha mejorado sus condiciones el punto de mira y el objetivo que debieran tener otros colectivos en lucha que necesitan mejoras salariales, que necesitan mejoras sociales. Ya está bien de que siempre ganen los mismos con los votos en las instituciones de quienes se sientan en ellas con los votos de los trabajadores a los que engañan. Al Partido Popular, ¿qué decirle? Que tendrían ustedes que derogar al ministro. Menudo papelón ha hecho ese señor. Histórico, ha hecho historia. Pero claro, para hacer historia de esa naturaleza se podía haber quedado en su casa, que es donde le debieran ustedes demandar. Lo dije el otro día en la Comisión de Fomento cuando, en aquel caso, la proposición no de ley sobre la estiba la presentaba el Partido Socialista. Si tuviera un poquito de dignidad, se iría él a su casa y si el presidente del Gobierno tuviera sangre en las venas, lo echaría.
pero no tiene ni una cosa ni la otra. Ni sangre en las venas para poner pie a un conflicto que pone en riesgo cierto una pieza clave de la economía de nuestra comunidad autónoma y de nuestro país, ni dignidad para afrontar una derrota sin precedente en el Congreso de los Diputados. Está contestado por la patronal, contestado por los trabajadores, contestado por la Unión Europea y contestado por el Congreso de los Diputados. Un figura. Bueno, pues en ese formidable lío en el que estamos, todavía ha habido el desahogo hoy desde las cuentas oficiales del Partido Popular de hablar del privilegio que se ha mantenido hoy rechazando el decreto y de hablar de que vamos a pagar entre todos la multa que nos va a poner la Unión Europea por no haberle querido quitar los privilegios a los estibadores. ¿A ustedes no les da vergüenza que le ha costado al pueblo español, ese que llevan ustedes en el corazón, 5.000 millones de euros rescatar las radiales, que ya sabemos que de los 122.000 millones de euros que le dieron a la banca apenas se han recuperado 2.600? ¿No se acordaron ustedes de lo que duele pagar con dinero público cuando se llevó Florentino Pérez 1.350 millones de euros de indemnización por lo del Castor? ¿Eso no era dinero público? ¿Eso no lo pagan los contribuyentes? El problema es que la multa que puede poner, la sanción que puede poner la Unión Europea porque ustedes no han hecho su trabajo, como hizo el Gobierno belga, 29 reuniones del Gobierno belga con la patronal y los estibadores, comisión conjunta para negociar con Bruselas. Han estado ustedes 2 años a verlas venir, a que pasara el ciclo electoral, poniendo el termómetro, mirando encuestas y no mirando el problema que se le avecinaba y que se le acercaba a las casas de familias de esos colectivos y el problema en el que entraría nuestra economía. Porque los puertos de nuestro país, los puertos de nuestra comunidad autónoma los mueven los estibadores. El ritmo del comercio de este país lo marca la estiba. No lo marcan las multinacionales, ni lo marca Serna, ni lo marca la comisaria del transporte. Un saludo a la comisaria de transporte de la Unión Europea. Liberalizar, cada vez que hablamos de liberalizar hablamos de machacar a los trabajadores. ¿Cuándo nos vamos a aprender esto? Bueno, ustedes se lo saben sobrado. ¿Cuándo vamos, la mayoría social de este país, a castigar de manera ejemplar en las urnas a los partidos que utilizan los votos para luego blindar el beneficio de las multinacionales en las que muchos de ustedes terminan su vida laboral y dejar de machacar a los trabajadores? Este conflicto es de libro, trasciende el problema de la estiba. Estamos hablando de un colectivo organizado que se mueven como uno, que tienen clara su condición de clase trabajadora y que están defendiendo sus puestos de trabajo, su estabilidad y la viabilidad económica de sus hogares, que viven en función de lo que ellos han peleado. Sacando para adelante puertos como, por ejemplo, el de Algeciras, que compite con una mano atada a la espalda porque ustedes se niegan a electrificar la vía que lo comunica con el resto del mundo por tierra. 2 corredores de la sección compartida. El señor Marín no está, no es el corredor mediterráneo. Esta mañana la intervención no ha tenido ni el dinero vuelto. 2 corredores básicos de la Unión Europea pasan por la península. Los 2 comparten una sección y está sin electrificar, y es la sección que necesitaría el puerto de Algeciras. Pues sin eso, ese puerto es líder, porque tiene a 2.000 trabajadores en la estiba que son una máquina y que sacan el trabajo para adelante de manera ejemplar y que no se merecen lo que está pasando, porque le meten unos cuantos puntos de Producto Interior Bruto a esta tierra nuestra. Y entre el sectarismo político que tienen ustedes repartiendo las inversiones y el sectarismo político que han demostrado poniendo encima de la mesa un decreto que estaba abocado al fracaso, ¿no les parece que es momento de reconsiderar esa postura? Lo del ministro no lo voy a decir otra vez. Hay que sentarse a negociar de verdad, no el paripé de la foto de ayer por la tarde. No se le puede tomar el pelo a la gente ni insultarle la inteligencia. Una reunión técnica, va a aparecer el ministro, va a hacer una propuesta y luego, si no cuela, hemos hecho todo lo que ha estado en nuestra mano. ¿Pero qué han hecho ustedes? No han hecho nada, porque ustedes quieren ese capitalismo salvaje instalado en nuestros puertos, quieren reventar la unidad sindical y de acción del colectivo de trabajadores y quieren dar un escarmiento ejemplar por si a alguno más le da por organizarse y levantar la cabeza. Pues no. Pues no. Lo que esté en las modestas manos de los hombres y las mujeres de Izquierda Unida va a estar al servicio de esa lucha, porque esa lucha es ahora un referente de otras muchas que tienen que venir para poner pie en pared y cortarle el rollo a la gente que con tan poquísima vergüenza está abusando de los trabajadores y de las trabajadoras en nuestro país. Así que un poquito de sensatez, sentarse a negociar de verdad,
ponerse a este lado de la mesa con los trabajadores y con la patronal y en aquel lado de la mesa la Unión Europea, y ojalá y no, pero cuando en la calle la cosa se aprieta se dice siempre lo mismo. Si esto no se apaña, caña, caña, caña. Y serán ustedes los responsables, que no habrán dejado ninguna salida, porque ellos lo que quieren es diálogo y serenidad y seguir para adelante con sus vidas y con su trabajo, y no que les toquen las narices. Ni un paso atrás, compañeros. Gracias, señora Nieto. Corresponde ahora intervenir al Grupo Parlamentario Ciudadanos, a su diputado, señor Romero Jiménez. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes a todos. Saludar no solamente a los estibadores que están hoy presentes aquí, sino a todo el colectivo con los cuales yo llevo en contacto desde hace ya mucho tiempo, y también tenemos, al igual que Izquierda Unida, compañeros en el sector de la estiba. Yo subo aquí hoy para fijar la posición de Ciudadanos en relación a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Podemos relativa a la situación que precisamente sufre el sector de la estiba y sufren en sus carnes también los estibadores. Un asunto importante porque en Andalucía contamos con 3.000 de los 6.000 estibadores que hay en el panorama nacional, que es delicado porque estamos hablando de que está en juego el empleo, de que está en juego familia, de que está en juego el sector, y que yo incluso me atrevería a decir que está en el juego la vida de una ciudad, porque es verdad que Algeciras, concretamente, pues depende mucho de la actividad portuaria. Un asunto también que no hay que olvidarlo, todo se ha dicho, es una competencia estatal, a pesar de que aquí, como también ha dicho el portavoz del Grupo de Podemos, pues le hacemos un guiño y creo que también es importante que lo hayamos hecho, ¿no? Un asunto que viene arrastrándose desde hace muchísimos años, y ustedes todos lo sabéis, y que desde luego, por nuestra parte, entendemos que necesita una solución necesaria, además, más necesaria todavía, porque hoy más que nunca, a tenor de lo que ha pasado en Madrid, pues tenemos que darle viabilidad a esta cuestión. Dicho esto, y antes de entrar a valorar también la proposición no de ley, pues a mí me gustaría manifestar que Ciudadanos está y siempre va a estar por el diálogo, por el consenso, por el acuerdo, y por supuesto siempre va a estar también del lado de las soluciones y no en el lado del problema. Y yo creo que nosotros lo hemos demostrado en esta materia, además de en otras muchas, pero también en esta materia, y por eso hemos hecho todo lo posible, he insistido, incluso mediando personalmente, y yo creo que saben de quién les hablo, para que esto pues saliera adelante y que hubiera un acuerdo. También le quiero decir al Partido Popular, al partido del señor Rajoy, al gobierno del señor Rajoy y de la Serna, que ser el partido más votado hoy en España pues no es sinónimo de meter la cabeza bajo tierra, como las avestruces, que la época del rodillo afortunadamente ya pasó, y que hoy es imprescindible, absolutamente imprescindible, especialmente para ustedes, pues sentarse, escuchar activamente y tomar nota también, negociar y hacer todo lo posible y todo lo que esté en su mano para llegar a acuerdo. Porque aquí el problema está también en un concepto o en una materia que es la sensibilidad. Aquí hay que demostrar un poquito más de sensibilidad. Y antes ustedes quizás no tenían la necesidad de mostrar sensibilidad, de ahí la reforma laboral o la reforma educativa, pero es que ahora no tienen otra opción. Aunque no quieran, tienen que ser un poquito más sensibles. Otra cuestión. Al Partido Popular. Nosotros llevamos con este asunto, como decía antes, pues lleva coleando desde 2011. Y desde el 11 de diciembre de 2014 tenemos la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que de alguna manera nos obliga a modificar y a regular la normativa para ajustarnos a la legalidad. Evidentemente eso lo tenemos que cumplir. Y como decía, yo ya en 2015 era candidato a ser parlamentario por la provincia de Cádiz, me reuní con los estibadores en Algeciras y ellos me trasladaban dos cuestiones. Me trasladaban, por una parte, preocupación
porque sabían que ya teníamos esa sentencia y me mostraban también interés en darle solución a este asunto. Y por otra parte, se lamentaban de la actitud del Gobierno en ese momento. La ministra era la señora Ana Pastor, que hacía oídos sordos y, como se suele decir, se hizo la sueca, ¿no? Le pasó la pelota o la patata caliente ahora a este hombre. Pero es un asunto que lleva mucho tiempo también arrastrándose. Y nosotros estamos convencidos que dialogando, a veces que no se podrá conseguir lo que sea, pero estamos convencidos que dialogar hay que dialogar, y estamos convencidos en este caso que dialogando y no mirando para otro lado o dándole patadas a la historia para adelante, como se suele decir durante tanto tiempo, pues es posible compatibilizar la legalidad con el mantenimiento del empleo al 100%. Y esto lo quiere dejar claro. Ciudadanos defiende el mantenimiento del empleo y, como también decía acertadamente el portavoz de Podemos, no solamente mantener y no perder empleo, sino que, evidentemente, un sector que no está en crisis y que es muy productivo, pues que cree más empleo y cree más riqueza para Algeciras y para la provincia de Cádiz. Nosotros hemos manifestado por activa y por pasiva que hay que ser responsables, que es necesario reconvertir el sector, y ahí los estibadores también lo reconocen y es necesario, ¿no? Sin pensar en perder un solo empleo, como digo. Hemos manifestado también por activa y por pasiva que no nos han gustado las formas del Gobierno del Partido Popular, y yo creo que así lo hemos mantenido siempre, y que evidentemente tiene que poner muchísimo más de su parte. La reforma, también hay que decirlo, la reforma que pide la Unión Europea la tenemos que sacar adelante sí o sí. Y yo creo que aquí, al margen de intenciones y de sensaciones y emociones, que nosotros también las compartimos, todos tenemos que estar de acuerdo que hay que cumplir la ley y hay que sacar estas normativas sí o sí. Pero, en cualquier caso, como digo, también Ciudadanos no tiene el voto decisivo en Madrid. No tiene el voto decisivo. Aquí hay que participar con más componentes. Así que yo lo que espero es que en este nuevo tiempo de descuento, cura de humildad añadida, en este nuevo tiempo de descuento que, parece que se nos presenta, porque todas las partes sean responsables y que sepan también ceder. Porque cuando uno se sienta a la mesa, intenta negociar, hablar, dialogar, conseguir todo lo que pueda, pero también tiene que saber que puede también ceder, ¿no?, en algunas materias. Parece que la senda, por fin, va mejor, y yo lo que le pido, como digo, al Gobierno, insisto, después de toparse con la realidad y de saber que el Congreso pues no es el juego del solitario, pues que las partes se sienten a negociar, que queremos consenso y que queremos que no se levanten de la mesa durante toda la semana, aunque tengan que estar día y noche negociando, hablando con la patronal y con los sindicatos, pero que no se levanten de la mesa hasta que haya un acuerdo, porque nosotros queremos un acuerdo que se cumpla con las sentencias europeas y, como decía antes, que se garantice al 100% el empleo y los puestos de trabajo. Porque, como bien hemos dicho aquí también, los trabajadores, los estibadores, lo único que quieren es trabajar. Y respecto a la proposición no de ley, ya se lo he dicho, he tenido la oportunidad de hablarlo con el portavoz del Grupo Parlamentario de Podemos. Al punto 1.1 nosotros nos vamos a abstener porque el debate, afortunada o lamentablemente, es a posteriori de la votación de esta mañana en el Congreso y, como sabemos, pues ese Real Decreto Ley ha decaído y, evidentemente, pues el punto 1 no tiene mucho sentido. Nos vamos a abstener y en el resto pues vais a contar en su práctica totalidad con nuestro voto afirmativo. Nada más y muchísimas gracias. Gracias, señor Romero. Toma ahora la palabra el Grupo Parlamentario Popular y su diputado, el señor Muñoz Madrid. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, permítanme en primer lugar saludar, como no puede ser de otra manera, a los representantes de los estibadores que se encuentran en la tribuna de invitados en este salón de pleno y que sí tenga una mención especial a los estibadores del puerto de Algeciras por cercanía física principalmente. Esta iniciativa, evidentemente, ha quedado totalmente vacía de contenido.
es una iniciativa que no tiene mucho sentido estar debatiendo, puesto que no hay ningún Real Decreto de Ley que retirar, puesto que, como todos sabemos, esta mañana no ha sido convalidado en el Congreso de los Diputados y no existe tal Real Decreto. Señorías, nosotros, España, todos nosotros somos miembros de la Unión Europea y la mayoría de los andaluces queremos seguir siendo miembros de la Unión Europea, y eso es así porque ser miembros de la Unión Europea nos ha resultado sumamente beneficioso en las últimas décadas. Y dentro de esa Unión Europea está el Tribunal de Justicia Europeo, cuyas resoluciones son de obligado cumplimiento en virtud del artículo 260.1 del Tratado Fundacional de dicha Unión Europea. Y este es el punto de partida, el cumplimiento obligado de una sentencia, y así es como hay que trasladarlo honestamente a todos los ciudadanos. Una sentencia que condena al Reino de España, no al Gobierno del Partido Popular, no al anterior Gobierno del Partido Socialista, que fue el que hizo esa ley, no a nosotros, sino al Reino de España en su conjunto, y que le obliga a cambiar una normativa interna al efecto de adaptarse al artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de dicha Unión Europea. Y no acatar esa sentencia supone, entre otras cosas, pagar, como ya se ha dicho, una multa coercitiva de 134.000 euros por día, añadiéndoles a eso los 21 millones de euros que ya se acumula hasta ahora. Y además será la primera vez que el Reino de España resulta condenado por no ejecutar una sentencia europea y por el incumplimiento directo del Tratado de la Unión, un grave precedente, posiblemente con consecuencias políticas poco deseables. Y no es cierto que el Gobierno haya estado inactivo, en absoluto. El Gobierno ha estado negociando con la Unión Europea durante los 5 años las propuestas que le ha ido trasladando los sindicatos y la patronal. Y eso queda bien claro y queda recogido, que me imagino que ustedes lo habrán visto, en el informe de Puertos del Estado de diciembre del año 2012 sobre el dictamen motivado de la Comisión Europea relativo a la incompatibilidad de la organización de los servicios de manipulación de mercancías y contratación de personal estibador con las normas de la Unión Europea sobre la libertad de establecimiento. En ese informe queda bien claro la postura del Gobierno de España, que es la que ha seguido manteniendo desde entonces hasta la fecha. Parece ser que interesa olvidar esto, se ha obviado en todas las intervenciones que me han precedido, pero es cierto que el Gobierno ha combatido con todas las armas legales a su disposición la decisión que tenía la Comisión hasta que ha sido publicada la sentencia. Pero es que además en la propia sentencia, en distintos apartados de la sentencia, recoge las actuaciones que ha tenido el Gobierno de España a lo largo de estos años, con lo cual no se puede decir aquí que el Gobierno de España no ha actuado en todo desde el año 2012 hasta la actualidad. Pero además le voy a decir una cosa al señor Romero. Cuando usted era candidato al Parlamento de Andalucía, en España, gracias a usted, al PSOE y a otros partidos, no había un gobierno que no estuviera, el gobierno que había era un gobierno en funciones y había ciertas actuaciones que no se podían ejecutar. Luego, debería usted de tenerlo también en cuenta. Señoría, al Partido Popular le habría gustado no tener que hacer este decreto ley, no le quepa a usted la menor duda, porque nos hubiera gustado no tener esta sentencia, porque, como le digo, se ha estado luchando y trabajando firmemente contra el dictamen previo. Pero llegado a este punto hay realmente que cumplirla y no nos queda más remedio. Todos los grupos políticos reconocen y se dicen aquí y lo dicen continuamente que hay que cumplir la sentencia, pero ningún grupo político ha puesto negro sobre blanco qué propuesta de decreto ley es el adecuado que cumpla realmente con la sentencia de la Unión Europea, pero que sea diferente al decreto que se ha tenido que publicar. Es más, el Partido Ciudadano lo ha dicho esta mañana, lo dijo ayer, está de acuerdo con el decreto, lo que no está de acuerdo es con los tiempos. Está de acuerdo con el fondo, pero no está de acuerdo con los tiempos luego. Es una auténtica barbaridad que esta mañana no se haya apoyado. Y el Partido Socialista también ha dicho que no lo apoyaría o que no lo iba a apoyar si no había un acuerdo previo entre los sindicatos y la patronal.
Luego, si hubiera llegado ayer a ese acuerdo previo, hoy habría votado en el Congreso de los Diputados que sí a ese Real Decreto, con lo cual el Partido Socialista tampoco está en contra de la redacción de ese Real Decreto, porque lamentablemente, y sabemos que la Junta, que Europa no nos permite y no le ha permitido, no le ha autorizado al Gobierno de España a redactar el Real Decreto de otra forma. Verán ustedes, señorías, los que somos de ciudades portuarias, y en mi caso de Algeciras, sabemos la dificultad del trabajo de la estiba, las condiciones en las que tienen que trabajar, la peligrosidad del trabajo, la profesionalización y la especialización que actualmente tienen los estibadores. Sabemos lo que les ha costado, porque tenemos amigos, yo no tengo familia, pero sí tengo amigos, lo que les ha costado alcanzar unos derechos y unas condiciones laborales dignas, que no las tenían hace unas décadas. Pero, llegado este momento, todos tenemos que ser conscientes de la situación en la que nos encontramos y a la que podemos llegar, y muchísimo de lo que tenemos que perder. Por eso, sí, esta mañana, y no lo voy a pedir porque, entre otras cosas, lo pedía el portavoz del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados, sería bueno y sería recomendable, y le pedía a los sindicatos que desconvocaran las jornadas de huelga para seguir negociando. Ayer el Gobierno, aunque se ha malinterpretado y se sigue criticando en esa continua crítica que se hace, dio un paso importante con la negociación entre patronal y los trabajadores y presentó un documento que podía haberse aprobado o que debe ser objeto de estudio en los próximos días. Y le hizo una propuesta completa de acuerdo que realmente es importante, donde se garantizaba el mantenimiento del 100% del empleo, donde se mejoraba la productividad en los puertos, donde se incluía un plan de ayudas con un carácter prioritario y extraordinario para facilitar la reconversión del sector y el mantenimiento del empleo, y donde se constituía una comisión de control y seguimiento del cumplimiento del pacto que se alcance. Pero hay ciertos asuntos que no pueden ir incluidos en el Real Decreto y que tienen que ir en una legislación aparte, en unos acuerdos, en unos acuerdos paralelos a ese Real Decreto, y por eso no están metidos o no fueron incluidos en su momento en el Real Decreto. Es posible, mejor dicho, es seguro que esta mañana ha faltado mucha responsabilidad, visión de Estado y altura de mira en el debate de convalidación del decreto en el Congreso de los Diputados, porque podríamos haber dado un paso importante para seguir negociando con los trabajadores, con el sector de la estiba y con los empresarios para seguir y garantizar el empleo a un 100%, como decía ayer el ministro de Fomento. Pero también le voy a decir una cosa. En este Parlamento se ha vetado la comparecencia de los representantes de la estiba en la Comisión de Asuntos Exteriores. Y lo ha vetado el Partido Socialista y el Partido de Ciudadanos, que se han negado a una petición de Izquierda Unida a que comparecieran y explicaran a los diputados de esta Cámara la situación y su visión del problema que tenemos. Además, hemos tenido en estos días la visita de la señora Blum, la comisaria europea de Transporte, que, como se decía esta mañana, no estaría sentada en esta bancada, sino que estaría sentada en esta bancada, como todos sabemos, una persona de izquierda, que es la que nos ha obligado a tener este decreto, la que nos está insistiendo y la que dijo que llevaba mucho tiempo esperando que el decreto estuviera ya en vigor, y la que permitió que se congelara la multa en el momento que se hizo público dicho decreto. Y como no me da tiempo, sí quiero terminar haciendo un reconocimiento público y de apoyo al sector de la estiba en toda su totalidad. No podemos apoyar el punto número 1 porque no tiene sentido apoyar el punto número 1, y sí apoyaremos el. Gracias, señor Muñoz. Interviene a continuación la diputada del Grupo Socialista, la señora Arrabal Higuera. Señoría.
Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, aunque no me sea de aplicación directa el artículo 15 del reglamento de esta Cámara, quiero dejar constancia aquí de que mi marido es estibador, es trabajador de la estiba. Quiero darle la bienvenida a los trabajadores, a los representantes de los trabajadores del sector de la estiba y darle la enhorabuena, porque vuestra unión y vuestra lucha hoy ha dado sus frutos. Hoy el decreto de la estiba, el decretazo del señor de la Serna, ha sido derogado. El Gobierno, el Partido Popular, la ideología de derecha que tanto daño ha hecho con ese rodillo de la mayoría absoluta que ya no tienen, y hoy se ha demostrado, hoy ha fracasado el Partido Popular. No ha logrado convalidar ese decreto, el decreto de la estiba, con 171 votos en contra. Hoy el Partido Socialista y su compromiso con el sector de la estiba, su compromiso de no apoyar un decreto sin negociación, su compromiso por el trabajo digno, materializado con el voto en contra en el Congreso de los Diputados, un voto en contra a un decreto que se extralimita a las exigencias europeas. El decreto y la sentencia no tienen nada que ver, señor Muñoz. A usted también se le ha olvidado decir algunas cosas aquí. ¿En qué momento de la sentencia dice que hay que despedir a los trabajadores? Porque ustedes lo recogen en el decreto y eso es lo que no vamos a permitir. Hoy el Ejecutivo del señor Mariano Rajoy ha sufrido un varapalo. Hoy celebramos la derogación de un decreto que ha hecho mucho daño a la economía de nuestro país y a miles de familias portuarias. Desde que se aprobó el decreto por Consejo de Ministros el 24 de febrero, un decreto que se aprobó y que ha hecho mucho daño durante este tiempo y que hoy muere y que nadie, absolutamente nadie, va a velar. Un decreto que nunca tenía que haber visto la luz, una derogación que se traduce en un no a la imposición, un no a más pérdida de derechos sociales y laborales y no a las políticas del Partido Popular. Todo este proceso ha estado precedido por multitud de incidencias, de cinismo político, de mentira, de desprestigio al sector por parte del señor de la Serna, no digno del cargo que ostenta. Pero permítanme detenerme en la tarde de ayer con premeditación, alevosía y nocturnidad. El señor de la Serna volvió a tener o a tender una trampa más a la sociedad y intentó al colectivo, ofreciendo un documento normativo, herramienta sacada de la manga, que no invalida el decreto. ¿Cómo dicen ustedes que se puede negociar o se puede garantizar el 100% de los puestos de trabajo si en el decreto ustedes establecen el despido? Es incompatible. ¿A qué están jugando? Ahora bien, se demostró lo que tanto ha negado, y es que el conflicto de la estiba es un problema del Gobierno, que es su responsabilidad y que se tienen que sentar a negociar. Lo que tanto han negado, ayer por la tarde se doblegaron. Ahora se abre un nuevo escenario en el que se tiene que producir la negociación para la redacción de un nuevo decreto que se adapte a la sentencia, pero con garantía para los trabajadores. Quiero reiterar el voto favorable del Grupo Parlamentario Socialista a esta iniciativa. Reiteramos porque, como se ha dicho aquí, la semana pasada se debatió en la Comisión de Fomento una proposición no de ley a propuesta de este grupo. El Partido Popular nos vuelve a presentar, es reincidente en una enmienda desfasada totalmente y más ahora, en la que hacen hincapié en que sindicato y patronal tenían que sentarse a negociar, una negociación colectiva. Y les vuelvo a repetir, ¿cómo pretenden ustedes que los trabajadores despedidos por decreto negocien una acción colectiva? Es incompatible. El Partido Popular ha venido hoy aquí a defender al señor de la Serna. No ha venido a defender la verdad, no ha venido a defender la necesidad de adaptar nuestro sistema a las exigencias europeas. Todos estamos de acuerdo en que se cumpla la sentencia, pero no en que el Partido Popular aproveche para imponer, extralimitándose a lo establecido en esa sentencia. El señor de la Serna ha impuesto un decreto aprobado por Consejo de Ministros, en el que con mayúscula pone que se despide a los más de 6.000 trabajadores.
Un decreto que ha alterado la paz social de nuestros puertos, que ha conseguido que se desvíe en tráfico, un ministro que mira para lado y lado mientras responsabiliza a unos y a otros de su toma de decisiones, que tiene un coste social y económico que es calculable. Me gustaría que se pusieran a calcular el coste de las decisiones y de la tozudez del señor de la Serna. En su afán de imposición y sin altura de mira, el señor de la Serna ha causado daños colaterales, haciéndole daño a la economía de nuestro país. El puerto de Algeciras, nuestro puerto, en febrero perdió un 11% de su tráfico como consecuencia de la incertidumbre que ha generado el conflicto. A este estropicio causado por no querer sentarse a negociar el Gobierno hay que sumarle las pérdidas causadas al empleo indirecto que rodea al sector de la estiba, que ni más ni menos son 4 por cada estibador. Ustedes, señorías del PP, han tomado un camino equivocado. A pesar de las agresiones, de las difamaciones puestas en marcha para descalificar al sector, se han encontrado de frente con la responsabilidad de los sindicatos y de los trabajadores. Tan solo luchan por sus derechos, con un comportamiento exquisito, reduciendo dentro de sus posibilidades las incidencias del conflicto, sin haber hecho efectiva ninguno de los paros anunciados y habiendo desconvocado los días de huelga programados, ante un ministro que impone un decreto y luego negociación colectiva. La postura es inadmisible, señoría. Pretende que los trabajadores despedidos por ese decreto negocien unas condiciones laborales, de juzgado, de guardia. Todos, sin excepción, todos hemos concluido una y otra vez en lo mismo, en que el Gobierno se tenía que sentar a negociar para desatascar el conflicto. La sentencia hay que cumplirla y en esto sí estamos todos de acuerdo, pero no en las formas, no coincidimos en las formas. Terrible, claro que sí, terrible sería que nos impusieran una multa por inacción, que sí la ha habido, sí ha habido inacción, igual que se ha presentado una propuesta desde la patronal y los sindicatos, una propuesta para convalidar esa sentencia, pero que ustedes no han mirado, ustedes pusieron el decreto impuesto encima de la mesa sin atender a esa negociación entre sindicato y empresa. Sería terrible que nos impusieran esta multa por inacción, pero más terrible, señoría, es la que nos impone el propio ministro, atacando la dignidad de los trabajadores. Serían 350 millones de euros por despido, más 225 millones de euros de prejubilaciones de profesionales que lo único que quieren es seguir trabajando. Miren ustedes, el puerto de Algeciras hace unos meses fue premiado por el segundo puerto más productivo del continente y con cifras de tráfico en el conjunto del país que son históricas. Es el cuarto puerto de Europa. Vuelvan a decir que nuestros puertos no son competitivos. A ver quién se lo cree. Ante este panorama, el señor de la Serna se ha encontrado con la negativa de este grupo y del Partido Socialista. Hemos mostrado nuestro rechazo a este decreto y nuestro voto en contra en sus pretensiones de convalidar el despido de todos los trabajadores. Ahora es imprescindible sumar todas las fuerzas y esfuerzos para, cumpliendo con la sentencia, no dejar nada ni a nadie detrás, para seguir batiendo récords sin pérdida de puestos de trabajo eficientes e indefinidos, apostando por un trabajo digno. Ahora toca, ya que antes no se ha hecho. Para terminar, agradecerle al proponente de esta iniciativa el que haya aceptado nuestras enmiendas, a esas 6 enmiendas que hemos presentado, que básicamente lo que recogen es la necesidad de que la negociación sea a 3 bandas, que el Gobierno tiene que estar, igualmente la garantía de subrogación. Y miren ustedes, para los que dicen que no es posible incluir en el decreto, tenemos un reglamento europeo por el que se crea un marco para la prestación de servicios portuarios, donde su artículo 9 establece el mantenimiento de los derechos de los trabajadores. Esto es Europa. Esto dice que en el decreto el Partido Popular, el Gobierno, puede incluir el mantenimiento de los derechos de los trabajadores. Apliquemos la legislación europea, cumplamos la sentencia y no destruyamos más. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Gabal.
Cierra el debate de esta iniciativa el señor diputado, el señor Rodríguez González. Bueno, brevemente, porque yo creo que la discusión política está hecha, aunque me gustaría plantear algunos apuntes. Es cierto que algunos se inspiran en las teorías de la ventaja comparativa, de la ventaja absoluta, para hablar de que todo el mundo se beneficia del comercio internacional y que la Unión Europea supuestamente hubiera beneficiado a todos. Algunos llevamos mucho tiempo poniendo en duda eso. Yo creo que los estudios y la evidencia empírica demuestran que algunos ganan más que otros. Pero yo creo que está claro también que en tiempos de austeridad el sur de Europa no ha tenido la misma posición que el centro. Plantear a la Unión Europea como un lugar de desarrollo sin más, yo creo que merecería cierto debate y nos podemos emplazar a hacer esa discusión a futuro. Pero en lo que concreta esto, a lo mejor no solo hay que hacer un balance de la Unión Europea, hay que hacer un balance de la relación del gobierno de Mariano Rajoy con la Unión Europea. Y en este caso el balance es claro. Es un gobierno servil a la Unión Europea. Mariano Rajoy es el testaferro de Merkel en el Estado español. Y eso está claro. Sobre eso no hay ningún tipo de duda. Dice el Grupo de Ciudadanos y dice el Grupo del Partido Popular que el punto 1 está vaciado de contenido porque esta mañana, bueno, no está vaciado de contenido por casualidad, o como diría el señor Maillo, porque ha venido el arcángel San Gabriel y se ha llevado el decreto. Es que esta mañana ha habido una derrota histórica. Hacía décadas que no pasaba, que no se convalidaba un decreto. Y eso es lo que ha pasado. Y yo creo que al Grupo Parlamentario de Ciudadanos habría que decirle que la proposición no de ley, el sentido que tiene es reforzar lo que ha pasado esta mañana. Decir que estamos de acuerdo con el aislamiento de la posición unilateral del Partido Popular. Esta PNL no tiene desarrollo jurídico en Andalucía, pero refuerza simbólicamente la derrota histórica que se produjo esta mañana en el Congreso de los Diputados. Y a eso hay que darle un sí, no una abstención. Si de verdad la estiba tiene tanta importancia, no vale ponerse de perfil. Hay que ir con el sí a todas las propuestas que en esta PNL se presentan. Yo diría también que lo que nosotros planteamos no es mantener los empleos, no solo. Los empleos con sus derechos. Con sus derechos. Y ahí hay un matiz importante. No solo se trata de subrogar a los trabajadores, que sí, sino hay que trabajar porque los derechos que han consolidado históricamente y con el tiempo se vean reflejados en la nueva fase. Y eso también supone hablar además de los nuevos convenios. Es decir, que la reforma laboral no se aplique, que no nos encontremos con convenios de empresas por debajo del convenio del sector y vayamos a una competencia entre trabajadores. Eso no se puede admitir. Y creo que eso tiene que formar parte de la hoja de ruta que ya viene en el punto 1. Por eso el punto 1 no es solo estar de acuerdo y simbolizar la retirada del decreto esta mañana, la derrota de esta mañana. En el punto 1 hay un itinerario claro de cómo empezar. Y empezamos a 4 bandas. Yo creo que por eso nosotros vamos a recoger la transaccional que plantea Ciudadanos y le pedimos que no se abstenga, que vote que sí. Aunque se abstenga, la vamos a recoger para que haya ya 4 actores. Es decir, que esté la patronal, que estén los sindicatos, que esté el gobierno y que estén los partidos de la oposición que esta mañana derrotaron el decreto, fiscalizando que había un acuerdo total para llevar un nuevo decreto al Congreso de los Diputados. Que haya acuerdo, que haya consenso, eso va a permitir también que haya un nuevo elemento, un nuevo actor en la mesa de negociación. Por eso vamos a admitir la enmienda transaccional de Ciudadanos, que cuando dice 3 actores, que haya 4, los partidos de la oposición, y admitimos todas las enmiendas del Partido Socialista. ¿Se acabó? Muchas gracias.